Se fortalece de los ataques, escucha las ideas de otras personas, idealista, honrado y honesto, está orgulloso de sus raíces, es analítico, quiere que el crecimiento económico del país llegue a las clases más necesitadas. En su corazón hay heridas, pero sigue hacia adelante. Es Juan Carlos Varela, el candidato presidencial de la alianza El Pueblo Primero. Juan Carlos Varela Rodríguez nació en la ciudad de Panamá el 12 de diciembre de 1963. Su madre era chitreana y su padre de PC. Tiene 4 hermanos. En su infancia y adolescencia vivió en la urbanización o barrio. De su niñez recuerda sus viajes a PC. Son bellos momentos que guarda en su corazón. Los vientos del norte que arrancan a soplar fuerte en enero, el río La Villa, comer caña, escuchar las historias de mi abuelo. De sus padres, Juan Carlos aprendió la bondad y la humildad. Mi madre era una mujer muy sencilla, el amor por sus trabajadores, el que se metía con un colaborador de la casa era como una ofensa a cualquier hijo de ella. Siempre tengo anécdotas de ella, de ella misma les servía la comida a las personas que trabajaban en la casa, ella misma los atendía. Desde pequeño sus familiares y amigos lo recuerdan como un líder. Sus estudios primarios los hizo en el Colegio Javier bajo la dirección de la Orden Compañía de Jesús. En secundaria, en el Colegio Javier, cuando empezamos todos los entrenamientos de servicio social javeriano, él siempre era de los líderes del grupo coordinador, era una persona muy motivada por temas sociales. A los 9 años se interesó por la política, cuestionaba y estudiaba capítulos y personajes importantes de nuestra historia. De muy joven me tocó hacer un estudio de cívica, donde leí casi 7 libros de la vida del doctor Arias, escribí una biografía del doctor Arias, del movimiento del panameñismo. Su profesor de matemáticas recuerda que de niño Juaná, como le decían sus compañeros, era campechano, deportista e inteligente. Inclusive llegaba a veces a corregirme a mí cuando yo me equivocaba en algunas operaciones matemáticas, ¿no? Algunos de sus amigos dicen que desde sus años de infancia Juan Carlos demostraba su sensibilidad social y la expresaba con claridad. Estaba convencido de que Panamá tenía que ir hacia ese camino de justicia social o de un gobierno con equidad o de un gobierno más humano. Ya tenía una inclinación por ser panameñista. Juan Carlos no estudiaba mucho, pero era un alumno excelente que siempre estaba pendiente del rendimiento escolar de sus compañeros. Yo daba clases de química, matemáticas y él de física, matemáticas, y dábamos clases especiales a los compañeros en las tardes de afianzamiento. Era muy solidario, lo ayudaba en sus estudios, él hacía grupos de estudios, por lo general se preocupaba por sus compañeros. No, era un líder nato. En el colegio era el director de la revista escolar y un miembro activo del Servicio Social Javeriano. En la provincia de Colón fue coordinador de campo. La obra que tenían que hacer era construir letrinas, ¿no? En el cual él se adaptó completamente, ¿no? Era un líder, él organizaba todo lo que era trabajo en el servicio social. Era un líder democrático, era un líder que él consultaba. En sus vacaciones del colegio Javier, Juan Carlos y sus hermanos se trasladaban a PC. Allí tenían obligaciones que cumplir. Personal de la empresa familiar vigilaba su desempeño. Trabajaba ayudando en el campo y también en la fábrica y en Panamá en las áreas de distribución de muy joven. Nos pagaban 50 horas al mes, creo que era, y trabajamos con las señoras poniendo etiquetas, poniendo la cápsula a las botellas. En 1977 Centroamérica estaba en guerra. Juan Carlos se solidarizó con los nicaragüenses. En esa época yo me paraba todos los días a darle seguimiento a los conflictos sociales de Nicaragua y El Salvador. Y sí, siempre tuve ese tema de luchar contra la desigualdad. Él adornó todo el Colegio Javier con banderas sandinistas. Él vendía banderas sandinistas, él vendía souvenirs sandinistas, vendía comida y todo, y recogió una cantidad de dinero que cuando vino el padre cardenal a Panamá y nos visitó a nosotros en el Javier, él le dio un chequecito de $3,000 para la reconstrucción de Nicaragua. En 1980 se graduó del Colegio Javier. En la ceremonia de graduación pronunció el discurso. Se graduó con primer puesto de honor y fue el que hizo el discurso de despedida,
un discurso muy, muy ameno. No, en esa época teníamos la dictadura. Luego viaja a Estados Unidos para estudiar ingeniería industrial en Georgia Tech, una carrera que terminó en 1985. En su carrera empresarial empezó desde abajo. Fue mercaderista, vendedor y supervisor de la compañía. Desde 1985 fue directivo del Grupo Varela. Hasta enero del 2008 ocupó la vicepresidencia. Como empresario pasó por momentos difíciles. Una empresa que inició, que estaba prácticamente quebrada, la estaban comprando bancos internacionales y él dijo, no, yo voy a echar esto para adelante, de esta empresa dependen muchas familias. En 1987 conoció a Lorena Castillo, la joven que en ese entonces tenía 17 años, era reina del carnaval tropical. Un día en la oficina, viendo las candidatas, me llamó la atención, era la más joven que entrara a candidatar en el carnaval, y le dije a los compañeros de trabajo, esta muchacha va a ganar, ella es la que va a ganar. Y como estaba muy ligado al tema, por el negocio de la familia, fui al concurso, ahí nos conocimos y después salimos un día. Le conocí muchas amigas, pero no le conocí muchas novias. Y creo que desde que empezó la relación con Lorena, se notaba que había como un clic entre ellos. Meses después se hicieron novios. Para esa época, en las calles, la pareja peleaba contra la dictadura militar. En 1992, luego de 5 años de noviazgo, Lorena y Juan Carlos se casaron. Nosotros tenemos una relación más allá de nuestro matrimonio, del amor de una pareja, sino que tenemos una amistad muy fuerte que nos ha unido en los momentos más felices y más tristes de la vida de ambos. Es mi novio, como yo le digo, mi novio por siempre. Y eso es lo más lindo, mirar para atrás y ver que cada problema lo pasamos, lo solucionamos, aprendimos y mejoramos como seres humanos. Lorena recuerda el momento en que le dijo a Juan Carlos que estaba embarazada de su primer hijo. Él regresaba de una gira de trabajo por el interior del país. Venía de Chiriquí y de Puerto y bueno, yo lo recibí con mi examen de sangre para darle la noticia y me decía, con razón, yo estaba en Chiriquí y me sentía mal. Yo estaba como revuelto y me sentía como mareado. Increíble, a él le dieron también parte de lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Acá. Pero fue muy emocionante. El matrimonio Varela Castillo tiene 3 hijos, Giancarlos, Adrián y Estefan. Juan Carlos no se cansa de abrazarlos y besarlos. El más grande representa mis años en Bailar Hermanos, entretenimiento, un disc jockey famoso, ha viajado ya a 7 países. El mediano es un hombre de números, quiere ser ingeniero o finanzas, como yo que soy ingeniero, pero está entre las 2 carreras, muy estudioso, buen alumno. Y el tercero ese es el político. Ese le encanta a Estefan, le encanta la política. Su esposa asegura que es el mejor de los padres. Como papá es fabuloso, ese hombre se babea por sus hijos en buen panameño. Él, la vez pasada que llegamos del cumpleaños de Estefan, que fue el pasado 8 de abril, qué belleza. Juan me decía, Lore, hoy voy a dormir con Estefan, es su cumpleaños, y él sabía que no había podido pasar el día con él, así que se acostó a dormir con él, y tú tienes que verlos ahí, acurrucados como 2 mafás. Ese amor de Estefan con él, de Adrián, cómo se abrazan, con Giancarlo, con todo y que es el que tiene 20 años, Giancarlo se despierta cuando está en Panamá, se despierta de su cama y se va directo a nuestro cuarto a acurrucarse con nosotros. En sus ratos libres, la familia Varela juega fútbol en la playa. Es muy cómico porque Juan, por supuesto, mis hijos son bastante rápidos y les gusta mucho el fútbol, de ver a Juan cómo le quitan el balón y no, lo vuelven loco. En la familia Varela corre una vena política y de servicio público. Algunos de los tíos de Juan Carlos fueron ministros de Estado y diputados. Su abuelo fue inspector sanitario y su bisabuelo, alcalde. Yo escuchaba de niño las historias de mi abuelo, un humilde inspector sanitario de Chitré, que andaba todo el día exigiendo que se recogiera la basura, multando a las casas, multaba hasta a sus propios familiares. A los 14 años mostró su simpatía por los panameñistas. El 10 de junio de 1978 acompañó al doctor Arnulfo Arias Madrid en su regreso a Panamá, luego del golpe de Estado. Yo iba en un carro con unas flores, detrás venía él en un camión abierto. Recuerdo cuando cruzó por la flor panameña que estaban mis tíos, nos pidieron que el carro saliera. Nosotros teníamos un carro delante, él venía con la expresidenta Moscoso. Y cuando íbamos a Santana, en ese momento la juventud panameñista
le hizo una calle de honor. Las astas de las banderas, que eran de aluminio, se pusieron horizontales, hicieron una calle de honor para que él entrara y por cosas de la vida pude caminar, escuchar todo el discurso. Aunque a su padre no le gustaba la política, Juan Carlos se unió a los arnulfistas. Fue miembro fundador del colectivo. En 1984 participó en la campaña presidencial del doctor Arnulfo Arias Madrid y en 1989, en medio de la dictadura militar, respaldó a Guillermo Endara. Siempre defendió al más necesitado. Yo creo que la dictadura dejaron muestras grandes de brechas de familias que estaban por intereses personales y otros que estaban en defensa del país. En el partido arnulfista fue subdirector de campaña de Mireya Moscoso. Formó parte del directorio nacional. En 1998 el colectivo se preparaba para unas primarias. En ese momento se denunció que los libros fueron cerrados antes de tiempo. Varela apoyaba la candidatura de Alberto Vallarino, que fue vencido por Moscoso. Ambos decidieron renunciar. Fue duro, fue difícil, él siempre lo comenta, pero fue muy respetuoso y cuando quiso volver lo hizo siempre respaldando a su partido, respaldando a su gente. En el 2003 se reinscribió. En el 2005 el partido arnulfista cambió su nombre a panameñista. Desde el 2006 es el presidente del colectivo político. En el 2008 fue elegido candidato presidencial. Que yo creo que el partido panameñista a Juan Carlos Varela le ha dado una nueva imagen. O sea, para nadie es un secreto que luego de que terminó el gobierno de la expresidenta Mireya Moscoso, el partido panameñista salió con un nivel de aceptación prácticamente que era por debajo de la cuota de subsistencia de un partido político. En el 2008, Juan Carlos Varela tenía sus ojos puestos en el Palacio de las Garzas, pero el 27 de enero del 2009 ocurrió lo inesperado. Ese día, en su hacienda San Isidro en PC, anunciaba que se unía a la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli. Varela se convertía en vicepresidente del hombre que no se cansaba de decir que caminaba en los zapatos del pueblo. El 4 de mayo del 2009, Martinelli ganó la elección que lo convirtió en presidente de Panamá. Varela era su vicepresidente y posteriormente asumió la cartera del Ministerio de Relaciones Exteriores. El abogado Alfredo Alemán trabajó con él en la Cancillería. Siempre estaba muy consciente que la Cancillería debía tener un rol en conseguir ayuda para Panamá o también que Panamá viese lo que se estaba haciendo en otros países en materia de educación, por ejemplo. El convenio era que en el 2014 Varela sería el candidato de la alianza, pero con el paso del tiempo las relaciones cordiales entraron en tensión. El vicepresidente empezó a tomar distancia y a cuestionar algunas decisiones del gobierno. 26 meses después, el 30 de agosto del 2011, Martinelli anunciaba la ruptura de la alianza. Varela es destituido de su cargo de canciller de la República. En solidaridad, los ministros panameñistas renunciaron. Luchar contra este gobierno, contra el tema de la Sala Quinta, la privatización de la zona libre de Colón y por supuesto el tema de la luz y el teléfono fueron momentos difíciles. En 26 meses el vicepresidente logró impulsar el proyecto Curundú, la beca universal, el aumento del salario mínimo y el programa 100 a los 70. Del gobierno salió con un mal sabor de boca. Siento que teníamos que haber sido mucho más firmes en algunos temas puntuales en defensa de los intereses de la población cuando estuvimos en gobierno. O sea, había como un equilibrio de que tenemos que defender, pero bueno, si nos vamos tan de frente, ponemos en riesgo a la gente humilde del partido que servía al país. Pero haberte quedado con esas ganas de saber que puedes hacer mucho más, por supuesto que ha sido frustrante para ambos. El panameñista no quedó conforme y volvió con más fuerza y determinación. Quiere ser presidente de la República. En julio del 2011, con el 97% de los votos, los panameñistas lo habían elegido como presidente del partido. El 17 de marzo del 2013 se convierte en el candidato presidencial del colectivo.
Para convertirse en huésped del Palacio de las Garzas, Varela pisó el acelerador. A finales del 2013 rechazó una alianza con el PRD para vencer a Cambio Democrático. El político no estaba dispuesto a renunciar a sus aspiraciones por segunda vez. Junto al Partido Popular lidera la alianza, El Pueblo Primero. Él es un hombre muy trabajador, muy inteligente. Una persona que tiene sensibilidad social, que cree en la consulta. No vamos a tener un presidente que va a estar imponiendo situaciones de fuerza. De llegar a la presidencia de la República, Varela promete un gobierno con equidad. Con justicia para todos los panameños, resolver los problemas que afectan al pueblo, servir, pero sobre todo que en ese proceso de ganar la elección la causa siempre esté ahí, que es la única razón de ser por la cual estoy es por amor al prójimo. No va a haber nadie excluido. Todos los proyectos sociales se van a hacer con criterios sociales, sin política partidista, que ya la bandera de los partidos se guardan hasta la próxima elección. Para nosotros hay dos cosas, yo siento, más fuertes que no podemos permitir, es que nadie nunca falte a su seguridad y su salud por falta de dinero, que jamás ningún panameño muera de hambre. Su incursión en la política le ha pasado factura. El 24 de octubre del 2007, un compromiso con la juventud panameñista no le permitió asistir a la fiesta que organizó su madre para homenajear a una sobrina que había ganado medalla en Olimpiadas Especiales. Esa noche su madre sufrió un infarto. Llegué a Paitilla, traté de armar un poquito el cuarto, llamé al doctor de cabecera, el cuarto de urgencia, para esperarla, pero cuando ella llegó a Paitilla prácticamente le di un beso y se fue. Y entró y a los 3 minutos partió. Entonces me faltó, o sea, no pude, me quedó ese tiempo de no haber estado con ella. Creo que eso es como una herida que él siempre lleva adentro, de no haber estado en ese momento dado con mi mamá o no haber participado en la cena con mi mamá, pero en el fondo él siempre fue un buen hijo. Un recuerdo reconforta su corazón. Es una anécdota que cuenta por primera vez y que ni siquiera su familia conoce. Como ya mis otros hermanos habían partido a China, a un evento de Olimpiadas Especiales, tuve 7 horas solo con él. Entonces, dediqué mucha calidad de tiempo y al día siguiente me monté en un avión. En la familia Varela la fe es un pilar importante. Lorena dice que el rosario es la bomba atómica de los católicos. Aprendió a rezarlo en los momentos más difíciles. Cuando estaba triste o estaba con problemas, y así lo hizo, esa fuerza de esa Virgen, esa fuerza de ese rosario que aprendimos. En cada una de sus actividades, su esposa reza por él. Empiezo con el Padre Nuestro y un Ave María, enseguida lo cubro con la sangre de Cristo por protección, que no le llegue nada malo, porque pues sí, vivimos, obviamente, esto es una contienda y el mal existe, de que existe, existe. En su muñeca izquierda, el candidato presidencial siempre lleva una cadena de San Benito que le regaló su esposa y una pulsera que le dio un buhonero, quien le pidió que nunca se la quitara. Varela siente que el ejercicio más fuerte del alma es aprender a querer a quien te ataca. Confiesa que cuando devuelve un golpe, no duerme tranquilo. Entonces ahí donde dicen, este no tiene carácter, esto, pero mido cada golpe. Si tengo que darlo, lo doy. Pero cuando lo doy, no lo doy por afectar a una persona, sino para cuestionar una actitud que quiero que se corrija porque es lo que le conviene a un país y a nuestra democracia. El candidato presidencial de los panameñistas cree que lo malo de la política es la confrontación. Se define como una persona sencilla, pero firme en sus principios. A veces soy tan rígido en las cosas en las que creo que pago un precio alto por no ser flexible, no ser variante, sino decir, es por aquí, he tenido la razón en muchas cosas, me he equivocado, soy humano, he cometido errores, pero sí cuando escojo un camino es como esos caballos que van con orejeras, van hacia la meta. Sus allegados dicen que es un hombre honesto, sincero, disciplinado, transparente, analítico y que sabe levantarse. Él es una persona que su mente es una mente analítica, como buen ingeniero que es una mente que va y analiza todas las posibilidades de una situación y la regresa y entonces la toma la decisión. Por eso es que a veces algunos le dicen que él es un poco más pausado o demora un poco más en darte la respuesta. Un hombre
que ha estado desde lo más alto y le ha tocado estar desde lo más bajo, un hombre que aprecia lo que es un abrazo, que aprecia lo que es una sonrisa, que entiende lo que es el esfuerzo de trabajo de una persona, que respeta a la mujer, que entiende lo que es el trabajo de la mujer panameña. No es una persona que se rinde o se doblega fácilmente ante nadie y ante nada. Es una persona que lleva las negociaciones hasta un límite a veces extremos. Es fabuloso. A mí Juan Carlos realmente no deja de impresionarme cada día con las decisiones y las actitudes que toma como ser humano, y estoy muy orgullosa de él. En esta campaña, Juan Carlos Varela le pide a Dios que proteja su alma. De conquistar la silla presidencial, quiere dejar un legado. Un gobierno humano, un presupuesto humano que va a atender temas muy puntuales como bajar el costo de la vida, mejorar lo que es el tema del agua potable, renovar más de 300.000 viviendas en el país que tengan lo básico que necesitan todas las viviendas en el país, llevar el sistema de educación, un sistema de educación bilingüe de primer mundo, mejorar la atención en salud, mejorar el transporte, mejorar todos los servicios públicos. Un gobierno honesto, un gobierno de unidad nacional, un gobierno de consensos y sobre todo una clase política en la cual el pueblo recupere su fe y su esperanza. Unidad de vida y camino son dos de sus palabras favoritas. El camino es la lucha por el bien común en base a un debate de ideas de las soluciones a los problemas de la población. Faltan pocos días para que los electores panameños escojan al próximo presidente de la República. Y yo quiero, como presidente, liderizar a 4 millones de panameños para hacer una civilización recordada por mucho tiempo en la región y en el mundo como hombres de paz, de trabajo, de democracia. Ha sido una vida política muy, pero muy sacrificada, con muchas luchas, y no de ahora, de hace muchos años, y ojalá pues el pueblo panameño al final sepa evaluar la calidad de persona que es él. Juan Carlos Varela y yo estamos listos para servirles, Isabel. Todo el equipo es un equipo de gente seria, lista para servirle a nuestro país. Ten confianza en nosotros, no te vamos a defraudar. Juan Carlos Varela dice que el reto no es ganar, sino transformar la política de un negocio a un servicio. El candidato presidencial de la alianza El Pueblo Primero seguirá luchando por el bien común y por la promoción de la justicia. Confía que en las urnas los electores le darán los votos que lo convertirán en el primer presidente panameñista del siglo XXI.